Capítulo 28. Yeshua relata su viaje a la India. Pasarían 7 años antes de que Yeshua volviera de su viaje a la India y los Himalayas. Durante ese tiempo permanecí en el Monte Carmelo enseñando a jóvenes de ambos sexos. Los ayudé a que comprendieran completamente la alineación de las energías con su Creador. Les enseñé a preparar sus mentes, cuerpos y almas para las iniciaciones que demostrarían su compromiso con la verdad de unidad más elevada en su interior. Muchos vinieron al Carmelo, pero pocos abandonaron la formación después de haber empezado, pues habían sido entrevistados profundamente y debían cumplir altos estándares. Nadie entraba en la escuela de misterio del Monte Carmelo independientemente de su edad, a menos que fuera capaz de responder con éxito a las pruebas. Durante muchos años, y de hecho muchas generaciones, continué al frente de la escuela de iniciación de los jóvenes en el Monte Carmelo. De vez en cuando venían parejas y personas para recibir las iniciaciones y las disciplinas de la concepción en la luz, para concebir niños altamente evolucionados. Algunos buscaban mi sabiduría sobre las prácticas de la regeneración celular y la inmortalidad física. Hay poco que informar de los años en los que esperamos el regreso de Yeshua. Por lo tanto, retomaré nuestra historia en el punto en que mi nieto regresó a casa de sus padres en Nazaret, a la edad de 24 años, a finales del verano del año 21 después de Cristo. Hubo muchos cambios en todos nosotros durante esos años. María Ana tenía casi 41 años de edad, a pesar de que parecía no tener más de 30, y Ruth tenía casi 16 años. Esther, Salomé y Simón tenían 13. Algunos de mis hijos y sus descendientes habían pasado al otro lado del velo mortal, y había otras almas que atravesaron el velo para tomar cuerpos en este lado. Cuando llegó la noticia de que Yeshua había regresado con su hermano Santiago y su tío Jacobo, hubo una reunión familiar en casa de María Ana para celebrarlo. Nos contaron que José el joven se había casado y había optado por permanecer en la India, lo cual generó sentimientos contradictorios. Había sido acogido como yerno de un rishi rico y se había establecido como un prometedor médico ayurvédico. Mi nieto nos comunicó entonces que su padre José, quien se había teletransportado por última vez a la India durante el mes anterior al regreso de Yeshua y Santiago a Palestina, había ascendido a la luz y no regresaría. Yeshua explicó que compartiría su historia con la familia extensa más tarde, después de que Santiago, Jacobo y él le hubieran dado un informe completo a María Ana. Y así pasó una semana antes de que nos reuniéramos de nuevo. María Ana permaneció en retiro de silencio todo ese tiempo. Ella me había confiado varios meses antes que había sido convocada en los planos internos para ir a la presencia de Mahavajavi. No había compartido conmigo todo lo que había oído y visto, pero se reveló que José fue llevado a la luz y que no iba a volver a ella en el plano físico. Estaba decidida a llevarlo en su corazón y a seguir adelante sin él lo mejor que pudiera. No había sido fácil. A pesar de que las comodidades materiales eran abundantes, la soledad a menudo perturbaba la paz de María Ana. Sin embargo, se sacó a sí misma de los potenciales valles de depresión con renovado vigor y con una constante disponibilidad para aliviar el dolor de otros, cuyas pérdidas eran mayores que la suya. Por lo tanto, María Ana se enfrentó al desafío de lograr un mayor equilibrio entre su naturaleza femenina muy desarrollada y la expresión de sus facultades masculinas latentes. Sus habilidades providenciales aumentaron, al igual que su extraordinaria sabiduría y compasión. Mucha gente requería de su consejo y presencia, y rara vez tenía tiempo para considerar su condición de viuda, excepto durante las largas horas de la noche, que hacían notar la falta de calor reconfortante en su cama. Yeshua y Santiago estaban ahora con ella. Completamente maduros, estos jóvenes hicieron sentir su presencia en la pequeña pero cómoda casa de María Ana. Era evidente que habían llegado a una altura de la que ella se sentía orgullosa y agradecida. Sin embargo, sentía un dolor en su corazón cada vez que veía a su hijo Santiago, cuyo rostro era muy parecido al de su padre. Durante los primeros días después de su regreso, le caían las lágrimas cada vez que lo miraba. Después de que María Ana había tenido tiempo de asimilar todo lo que Yeshua, Santiago y Jacobo le contaron de sus experiencias en la India, y en particular lo que se refería a su marido, ella preparó un banquete e invitó a la familia y amigos a que se reunieran. Y Yeshua comenzó a compartir con nosotros
los mejores momentos de sus 7 años de peregrinación en la India. Yeso nos convocó a última hora de la tarde, justo después de la puesta del sol. Oramos y dimos la bendición a nuestras actividades del día y a nuestra abundante cena. Con el hambre corporal satisfecha tomamos entonces nuestras posiciones en el patio de la casa de María Ana. En este dulce sublime jardín encontramos reposo y solaz. La dulce fragancia de las flores de los cítricos, del jazmín y las rosas flotaban en la brisa cálida y tranquila del verano tardío. Cada uno permanecía en silencio y profundamente dentro de sí mismo. Incluso los niños muy pequeños que se reunieron alrededor de las rodillas de Yeshua y el niño que estaba sentado en su regazo estaban inusualmente callados. Una profunda paz prevaleció, libre de cualquier pensamiento de tristeza o ansiedad por el mañana. Esperamos en silencio hasta que Yeshua suspiró y comenzó a hablar. Estas son las palabras que recuerdo que nos dijo: Mi querida familia y amigos, a cuya presencia he vuelto después de un largo viaje. Ahora soy de la estatura de un hombre, y la ley de la unidad descansa en mí, aunque no todo se ha cumplido en mí todavía. De esto estoy ahora seguro. Espero el pleno despertar cuando Dios venga y habite permanentemente dentro de mi conciencia. Esto también sé, no soy yo el que hace las obras, sino mi padre y madre, que se mueve y respira conmigo. Me ves ahora como alguien que ha regresado a vosotros. Me recuerdas como hijo, sobrino, hermano y primo. Pero te digo que esto es tanto verdad como mentira. Yo soy Yeshua ben José, y soy aquel que trascendió mi apellido para recibir el nombre inefable. Así he vuelto a vosotros, en equilibrio entre el recuerdo del ayer que se desvanece y el sueño hecho realidad del mañana. Estoy con vosotros plenamente en este momento presente. Os diré más. Os traigo saludos de mi padre terrenal José. También os transmito los saludos gratos de mi hermano José el Joven, a quien muchos llamáis Josés, quien ha tomado la decisión de permanecer en la India. Durante el curso de nuestras andanzas en los últimos 7 años, mis hermanos y yo desarrollamos un profundo amor y aprecio por nuestro tío Jacobo, cuya presencia iluminada y compasiva enriqueció enormemente nuestros viajes. De vez en cuando, durante el curso de nuestra peregrinación, nuestro amado Padre José caminó con nosotros. Tanto los ricos como los pobres nos dieron la bienvenida y fuimos invitados a impartirles nuestra sabiduría. Leímos textos sagrados y hallamos que el origen de esa sabiduría se remontaba a la Atlántida, Lemuria e incluso a épocas doradas anteriores. Tan antigua era esta sabiduría que me estremecía ante la magnitud de esas grandes mentes que habían reunido estas verdades y las habían puesto por escrito. Muy pronto aprendí a leer, escribir y hablar en el idioma sánscrito. También aprendí varios de los dialectos vernáculos con el fin de dialogar con los pueblos indígenas. Permanecimos durante 4 años en los campos, los pueblos y las ciudades de los ríos Sindhu, Indo, Ganga y Brahmaputra. En el camino nos encontramos con muchos grandes maestros hindúes y budistas que habían alcanzado las maestrías de sus almas en el plano físico. Vi muchas maravillas allí. A los lugares altos me fui sin bolsa ni alforja. Como los lirios del campo, iba provisto con las ropas y el sustento suficiente para el día. Fui guiado a cuevas y grandes templos, donde recibí muchos testimonios de la luz suprema de nuestro Padre y Madre Celestial. Mi querido padre era extraordinario. Yo no lo había apreciado plenamente durante mi infancia. Ante mis ojos se convirtió en una maravilla de hombre. Él nos había hecho saber, antes de nuestra partida a la India, que se bilocaría a menudo, que de vez en cuando se teleportaría desde Nazaret en puntos clave de nuestro viaje, y así lo hizo, sirviéndonos magníficamente de guía y presentándonos a varios maestros y adeptos. Nos regocijamos con sus apariciones imprevisibles en esas ocasiones y agradecimos cada vez más el ejemplo extraordinario de nuestro Padre. En ningún momento se enorgulleció de sus habilidades o mostró su talento para engrandecer su pequeño ego. En el aspecto exterior mantuvo un semblante tranquilo, reservado y sin pretensiones.
A menudo su barba totalmente canosa revelaba una sonrisa contagiosa. A veces irrumpía silbando una melodía, una historia cómica o una broma que aligeraba el aire que se había hecho pesado con un discurso académico o el lamento piadoso de un ego herido. Mi padre parecía invencible, nunca se cansaba, nada agitaba sus plumas. Y si hubo ocasiones en las que estuvo cansado o irritable no me di cuenta. Sin embargo también sé que abrazó su humanidad y que era compasivo con la condición humana. Ciertamente deseaba que yo no lo pusiera en un pedestal, aunque a veces mi descarada adoración por él se hacía tan grande que no podía evitarlo. En esos momentos me ayudaba a reclamar las energías que había proyectado sobre él. Con amabilidad me sugería que transformara mi veneración hacia él en una profunda reverencia por la gloria del Padre-Madre que habitaba dentro de mi corazón y en toda la vida. ¿Qué espejo era mi padre? Sabía exactamente en qué momento yo estaba entregando mi poder. Nunca lo tomó para sus propios fines, sino que me pedía que escuchara y siguiera la fuga de energía hasta que la recuperara. Esto no siempre fue fácil. A veces mis pensamientos y sentimientos seguían un camino tortuoso y eran tomados y calificados por cualquiera, visible o invisible, que codiciara el poder de reforzar la percepción de un yo inferior, inadecuado o inseguro. Mi padre me enseñó también a conocer mi conexión con la totalidad de la vida. Me enseñó a reverenciar la fuerza de la vida y me mostró cómo mi sustancia energética podía sostener y potenciar la vida, o por el contrario ser drenada por mi falta de atención, mi ignorancia o ingenuidad, para alimentar las adicciones ilusorias de aquellos aspectos de mí mismo aún no transmutados que se identificaban con el miedo, el conflicto, la carencia. Nos aventuramos a las ciudades de Kanauj, Benares y Pataliputra. Nos bañamos en el río Ganga y cantamos los nombres de Dios, el Creador, Brahma, el Sostenedor, Vishnu, y ella se devuelve todo lo que es a su origen sin forma, Shiva. También celebramos los muchos nombres y atributos de la Gran Madre en templos y santuarios al aire libre. Mi padre me enseñó la naturaleza de los fakiris, sadhush y tántricas que expandieron aún más mi comprensión de la relación mente-cuerpo. A través de su ejemplo de sabia compasión, llegué a apreciar cada uno de los caminos que conducen a Dios, sin importar si es ascético o trascendente, o si está inmerso en los sentidos físicos. En Benares, mi padre me presentó a un maestro tántrico de la práctica de la corriente del sonido y la alta alquimia, que también era un muy buen músico. Este hombre sabio, nieto de uno de los gurús de mi padre, se había convertido en un amigo de confianza durante los años en que mi padre había estado en la India, mucho tiempo atrás. Este maestro me tomó como alumno y me enseñó a escuchar y a seguir el sonido infinito interior, a tocar ritmos intrincados en las tablas y a tocar la cítara de muchas cuerdas. Aprendí cómo las ragas, interpretadas en diferentes momentos del día, alteraban mis estados de conciencia y afectaban mi respiración, mis órganos internos, la absorción de energía y mi estado de ánimo. Estuve de aprendiz con este maestro durante un año, trabajando como artesano en su hogar. Estaba casado con 3 mujeres, las cuales eran muy hermosas y afables. Dediqué ese año a cultivar mi aprecio por el refinamiento estético, aplicando la naturaleza sutil de la energía vital y expresando la cualidad femenina de sustento en mi propia alma. Cuando viví con esta familia culta y sumamente espiritual, descubrí que no necesitaba poseer nada. Simplemente, por atención agradecida, mis necesidades y preferencias eran satisfechas. En esta casa había 9 hijas y 13 hijos. Con una de las hijas mayores sentimos una gran atracción mutua y con ella aprendí el arte del gran amor tántrico. Esta es una ciencia y arte altamente refinados para elevar y expandir la conciencia. Comparto esto con vosotros para que podáis entender que percibo el sexo como un potente regalo de nuestra fuente creadora. A través de disciplina y devoción consciente, el sexo puede ser un camino directo al verdadero ser como expresión del amor divino. El sexo, sin embargo, si se expresa a través de las energías no transmutadas de los chakras inferiores, gobernados por los centros animales del cerebro dormido y los órganos tóxicos del cuerpo, pueden provocar una aflicción dolorosa que domina y devora el alma de la mujer y el hombre.
Los celos, la lujuria, la avaricia, la ira, la culpa, la vergüenza, el abuso y la degradación pueden arrastrar la inocencia del flujo sexual hacia los caminos tortuosos de la autocrítica y a los interminables ciclos de compensación kármica. Para llegar a ser un sumo iniciado que domina todas las energías a través de su uso legítimo, hay que hacer frente a esta gran fuerza creativa dentro de uno mismo, junto con toda la memoria genética y del alma conectada con ella. Durante estos años maravillosos en Benarés, llegué a conocerme a mí mismo, al igual que mis padres y mis abuelos hicieron antes que yo, como maestro de estas más bellas, poderosas y refinadas energías iniciáticas. También aprendimos y practicamos posturas del cuerpo, pranayama, respiración consciente y la purificación de la mente y el cuerpo. Utilizamos mantras, palabras de poder y mudras, gestos de las manos que activan los circuitos de energía del cuerpo, y experimenté cómo llegar a diferentes niveles de samadhi, conciencia de lo absoluto, a través de muchas formas de meditación. Aprendí que incluso mi cuerpo es conciencia y que paradójicamente contiene todo el universo dentro de él. Si lo uso como un mapa intrincado, puedo localizar, comunicarme, dirigir, restaurar, animar, eliminar y reconstruir todo reflejo interno y externo de mi conciencia. También llegué a saber que yo era el soberano de mí mismo, siempre y cuando estuviera alineado y en sintonía con mi fuente creadora omnipotente, mi poderoso yo soy. Me di cuenta de que era libre y que no dependía de nadie. Sin embargo, las relaciones que se nutren del corazón son hermosas y poderosas si sabemos que todos somos flores en el jardín del amado, que da la vida por igual a toda su creación. Estuve agradecido de que nuestro Padre nos llevara a una escuela como esa, donde los asuntos importantes de la vida se practicaban libremente, con conciencia sabia y disciplina compasiva. Invitaré a Santiago a que comparta su experiencia después. Aunque diferimos en nuestra filosofía con respecto al plano físico, y de vez en cuando siento el juicio de mi hermano hacia mí, me alegro por mi experiencia y el apoyo que nuestro Padre nos brindó a los dos. Así fue como nuestro Padre José nos ayudó a seguir el camino que él había hecho hacía mucho tiempo, cuando se preparaba a sí mismo para ser nuestro Padre. No fue solo para ser nuestro Padre por lo que había ido a la India en su juventud. Evidentemente él trataba de alcanzar la maestría para poder dar un mayor servicio a la humanidad. Cuando mi tiempo con mi gran maestro gurú y mi amante tántrico llegó a su fin, nuestro Padre nos llevó a un pueblo en los bajos Himalayas. Mis hermanos Santiago y José el joven, así como el tío Jacobo, nos acompañaron durante un año y luego volvieron a Benarés. José había pasado la mayor parte de sus días con nuestro tío Jacobo en la casa de uno de los médicos de nuestro anfitrión, que reconoció los dones curativos inherentes de mi hermano. Por ello, José y el tío Jacobo regresaron más tarde al gran complejo del templo. Santiago continuó sus estudios en la biblioteca y José comenzó sus estudios formales de medicina ayurvédica. Sabiendo que estábamos en buenas manos, el tío Jacobo se dispuso a viajar a muchos otros lugares sagrados de la India. Revisando ahora nuestras experiencias, me doy cuenta de que mi padre sabía más de lo que compartía con nosotros en ese momento. En cualquier caso, mucho antes de su partida del plano terrenal, nos preparó cuidadosamente para nuestro primer encuentro con Babaji. Ese encuentro, el primero entre muchos, transformaría para siempre nuestras vidas, como ya veréis. Después de que tomemos algunos refrescos que mi hermosa madre ha preparado, continuaré mi historia. Capítulo 29. Encuentro de Yeshua y Babaji. Más tarde esa misma noche, Yeshua nos reunió de nuevo y continuó diciéndonos: ahora, mis queridos amigos, voy a compartir más detalles de nuestras experiencias con el gran maestro Babaji. Habréis oído hablar de él a mi abuela Ana y a mi abuelo Joaquín. Mi padre no habló mucho sobre Babaji y yo no sabía muy bien por qué. Sin embargo, cuando nos encontramos con él cara a cara en la casa de uno de sus discípulos, empecé a comprender. El gran maestro, conocido como el yogi inmortal, parecía un joven de 30 años, con ojos marrones claros y el pelo largo y negro. La energía que emanaba de su presencia era tan poderosa que apenas podía mantener mi estado consciente. Cuando vi a mi padre ir hacia él y besar sus pies, empecé a ver a mi padre con una nueva
y reveladora luz. Baba Ají puso sus manos sobre la cabeza de mi padre y poco a poco lo levantó, para que pudieran mirarse a los ojos. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi padre mientras una luz dorada se diseminaba por toda la habitación. Al poco tiempo empecé a temblar, al igual que mis hermanos Santiago y José el joven. Estábamos sentados muy quietos. Poco a poco los cielos se abrieron a nuestra visión interior, revelando filas y filas de ángeles, maestros y santos. Después vimos un pasillo de luz que se abría entre nosotros y fuimos invitados a seguir a Baba Ají. En ese momento me di cuenta de que la forma de Baba Ají había cambiado, convirtiéndose en el cuerpo más luminoso que jamás había visto. Directamente delante de nosotros estaba el sol, un orbe radiante de luz blanca e intensa. La energía central comenzó a girar, agrupándonos en su vórtice. Luego fuimos llevados al centro mismo del sol de nuestro sistema solar, donde fuimos recibidos por bellos seres solares que dijeron llamarse Helios y Vesta. Después de ser transportados al sol y fusionarnos con él, regresamos a nuestros cuerpos. Baba Ají sonrió y nos aseguró que este era el primero de muchos viajes en los que utilizaría el sol como portal interdimensional. Volviéndose hacia mí y levantando la mano, Baba Ají me hizo señas para que me acercara a él. Mi padre tomó mi lugar junto a mis hermanos y mi tío Jacobo, mientras yo me adelantaba para postrarme ante Baba Ají, con mis manos sobre sus pies descalzos. Mediante comunicación telepática me transmitió el Maha Mantra: yo soy la luz. Sonrió y tocó con un dedo la corona de mi cabeza. Del dedo de Baba Ají salió un disparo penetrante de luz, como un rayo, que me dejó sin habla, y permanecí así durante varias semanas. Santiago, José y yo, junto con nuestro padre y nuestro tío Jacobo, nos quedamos con Baba Ají durante todo un año, y tuvimos experiencias que, siguiendo el consejo de mi interior, he de guardar en mi corazón. Después de un año, Baba Ají nos dijo que ya era hora de que Santiago y el joven José regresaran al templo de Benares. Allí José continuaría sus estudios ayurvédicos y Santiago permanecería con los monjes en la gran biblioteca del complejo del templo hasta que fuera hora de que todos volviéramos a casa. Pidió al tío Jacobo que los acompañara, reanudara sus estudios con Santiago y se preparara para viajar a otros lugares sagrados. Después de que mis hermanos y el tío Jacobo se marcharan, Baba Ají se volvió misteriosamente silencioso. Mi padre y yo tuvimos pocas interacciones con él físicamente, aunque en los planos internos estábamos constantemente juntos. Pasábamos la mayoría de los días en meditación, comiendo poco, bañándonos con agua helada y cuidando un pequeño jardín. Dormíamos muy poco. Entonces una noche, en la luna llena del mes de mayo, mi padre y yo fuimos llamados en los planos internos a asistir a una reunión en un valle sagrado situado en las regiones superiores de los Himalayas. Allí, nuestros cuerpos bilocados se hicieron presentes alrededor de un altar, sobre el cual había un cáliz y un tazón. Detrás del altar estaba Gautama Buda y otro ser, que se presentó como Buda Maitreya, un representante del linaje de energías conocido como el Cristo cósmico. Al mirar mi esencia se derritió. Lloré. La puerta de mi corazón se abrió de golpe, como si toda la eternidad se revelara. A través de la puerta de mi corazón sopló un viento suave y purificador que transformó mi ser. Entonces me dijeron telepáticamente que debía llevar mi cuerpo físico a ese valle, donde entraría en una comunidad monástica alejada del mundo. Mi padre se volvió hacia mí y cogió mis manos, presionándolas contra sus labios. Nuestras lágrimas caían y nuestros corazones se fusionaron. Salimos afuera, alejándonos un poco, y nos acostamos uno al lado del otro sobre la nieve. Cuando nos despertamos observamos que la nieve se había derretido con la temperatura que emanaba de nosotros. A nuestro alrededor, en un círculo de 4 metros de diámetro, habían crecido unas flores blancas sobre un prado de hierba color esmeralda finamente recortada. Las flores emitían el aroma más dulce que embriagaba nuestros sentidos y nutría nuestros pulmones. Entonces, nuestra conciencia regresó a nuestro cuerpo físico. Abrimos los ojos y nos miramos el uno al otro,
tendidos sobre nuestros camastros en la pequeña habitación. No sé cuánto tiempo estuvimos simplemente mirándonos y bebiéndonos el uno del otro. Podríamos haber continuado así indefinidamente hasta que un suave golpe en la puerta atrajo nuestra atención. Babají entró en la habitación llevando en sus manos gruesas túnicas de lana, botas de piel, pantalones y bolsas de cuero vacías. Nos dijo que había llegado la hora de ir al retiro de los maestros que habíamos conocido la noche anterior. No sabía entonces que mi querido padre José no regresaría conmigo de ese retiro. Estaba tan ocupado con las exquisitas sensaciones de estar con un verdadero avatar que casi no me di cuenta de las miradas amorosas de mi padre, que me dirían más en retrospectiva que en los pocos meses restantes que estuvimos juntos. Babají nos acompañó a través de extraordinarios pasos de alta montaña. Finalmente llegamos a la gran pared de un acantilado de granito que tenía tallados asideros para pies y manos. Tuvimos que atarnos juntos a una cuerda, quitarnos las mochilas y luego pasarlas por la cuerda de la primera persona que había llegado al otro lado de este empinado pasaje. Sin embargo, esto no sería la última prueba que afrontaría nuestra determinación de llegar a nuestro destino. Después de varios días más de largas caminatas, llegamos a una profunda garganta donde se podía oír el eco lejano de un río torrentoso que se veía abajo como una delgada cinta blanca. No había ningún puente, no se veía nada que nos permitiera pasar al otro lado de este estrecho abismo. Me senté sorprendido y un poco abatido. ¿Había Babají cometido un error? Busqué la respuesta en su rostro resplandeciente que carecía de expresión, a excepción de un brillo en sus ojos. Miré a mi padre. Él también me devolvió la mirada, sin ningún indicio de estar molesto o perturbado por la situación. De repente, un gran cansancio se apoderó de mí y reconocí que se debía a un miedo primario. Nos habíamos enfrentado a tormentas de nieve que parecen abrirse a nuestro paso, dejando que el sol cálido nos bañara mientras la atravesábamos. Incluso una avalancha se había desviado en el último momento, justo cuando yo estaba a punto de perder la compostura. ¿Y ahora? ¿Cómo íbamos a seguir adelante? Yo sabía que no había vuelta atrás. Cerré los ojos y me volví profundamente hacia adentro, comandando a mi mente a que permaneciera quieta y a mi corazón y a mi vientre que se relajaran. Se levantó un fuerte viento que tiraba de nosotros como si nos fuera a lanzar volando por los aires. ¿Volar? Sí, eso era. Entonces miré hacia adentro y vi a Babají reunir los elementos y las fuerzas de la gravedad. Con mi visión interior pude ver cómo creaba un puente etérico que cruzaba el abismo. Y entonces abrí los ojos. No había rastros de él por ninguna parte. Recordando que las diferentes dimensiones y todas las formas dentro de ellas son simplemente energía que vibra a diferente frecuencia, cambié mi enfoque de percepción cambiando la frecuencia de mi conciencia. Mirando a través de mi tercer ojo, lo vi caminar en el aire, con tanta calma y confianza como si estuviera paseando por un prado cubierto de hierba. Mi corazón se aceleró de excitación. Yo ya conocía los procesos de levitación y teleportación, y había logrado un cierto grado de éxito en hacer levitar mi cuerpo. Todavía tenía mucho que aprender sobre la teleportación. Ahora, con el aumento de mi visión interior, estaba realmente viendo cómo se hacían tales cosas. Entonces me di cuenta de que mi padre se disponía a dar un paso fuera del borde del camino que terminaba abruptamente cambiando su enfoque dimensional a un reino más sutil del ser. Miró de nuevo hacia mí y sonrió. Sí, hijo mío, tú también puedes hacer lo que me ves hacer. Fueron las palabras de consuelo que me transmitió telepáticamente. ¿Estaba suficientemente preparado? Pronto lo averiguaría. El viento se detuvo, mientras veía a Babají y a mi padre caminando con firmeza a través de la extensión del espacio aparentemente vacío. Babají ya casi había llegado al otro lado, cuando sentí una ráfaga del espíritu que generaba una enorme sensación de ligereza en todo mi cuerpo.
Me sentí como si fuera más aire que arcilla. Empecé a sentir que mis pies se elevaban. Sí, estaba levitando. Y al mirar hacia mi cuerpo pude ver a través de él como si fuera un fantasma. Con mi atención puesta por completo en las formas etéreas de Babaji de mi padre, puse un pie delante del otro fuera en el espacio. Al menos eso es lo que os habría parecido. Pero para mí era como si estuviera caminando en tierra firme, a pesar de que era más parecido a lo que imaginamos que sería caminar sobre una nube. Seguí lentamente, manteniendo mi respiración relajada. Me sentí suspendido y apoyado. ¡Qué maravilla! Cuando llegué al otro lado, ni Babaji ni mi padre me miraron. Con sus cuerpos físicos reconstituidos, simplemente siguieron adelante. Hice una pausa, respiré de la manera que me había enseñado para calibrar las frecuencias de mis cuerpos sutiles y físicos, hasta que mi percepción del plano físico se hubo normalizado. Tengo que admitir que me sentí un poco decepcionado al principio, cuando no fui reconocido por haber cumplido esta gran hazaña. Entonces me di cuenta de que esto era un regalo del espíritu y no la labor de mi ego. Por lo tanto acepté y reconocí a aquel que obra el arte de los milagros. Oré solicitando humildad sincera. Sacudí cualquier pensamiento de falso orgullo y seguí detrás de mi padre. Seguimos caminando durante varios días más. Llegamos finalmente a un punto elevado con vistas a un valle verde. Al descender, el camino empezó a estar pavimentado con grandes losas lisas y jarros de río redondeados. La hierba y los arbustos en flor suavizaban el infinito horizonte de imponentes acantilados de granito y lejanos picos nevados. Con cada paso mi fuerza se renovaba con creciente vigor. El canto dulce de pájaros y el zumbido de abejas y moscas saludaban mis oídos. Al ir descendiendo, los arbustos enanos se fueron convirtiendo en árboles de hojas perennes y en altos árboles de hoja ancha que daban sombra. Había arroyos abundantes y cascadas que regaban los campos verdes donde pastaban toda clase de animales. Te dejaré a ti que determines si estaba en un estado alterado de conciencia o soñando o realmente presente en mi cuerpo físico. En cuanto a mí, todo lo que experimenté lo sentí tan real como lo es compartir este momento ahora con vosotros. Estaba muy feliz de encontrarme en el precioso valle que había visto en mi visión interior. En este valle había un pequeño pueblo con algunas de las personas más felices que he conocido. Suspendido sobre la estrecha terraza de un acantilado se encontraba el monasterio, que sería mi nuevo hogar durante un número indeterminado de meses. Babaji hizo un gesto a los monjes que asistían arriba para que bajaran la gran cesta que nos subiría con la ayuda de una cuerda y una polea. Tras el ascenso en la canasta, me sorprendió gratamente ver que Babaji y mi padre pasaban por una puerta discreta. Tallada en la piedra autóctona se hallaba la entrada a un hermoso templo, situado en una antigua cueva de grandes proporciones. Me quedé lleno de asombro y maravilla. Tenía un diseño simple, pero decorado de manera resplandeciente con estatuas de las deidades que representaban los muchos atributos de nuestro Dios Padre Madre. Uno de los monjes me condujo a la celda de los monjes y me invitó a que dejara mi mochila en mi nuevo hogar. Me di cuenta de que los monjes que servían aquí usaban diferentes túnicas según fueran hindúes o budistas. Babaji nos acompañó luego de vuelta a la aldea hasta una pequeña casa que utilizaba como su residencia cuando visitaba este valle sagrado. Mi padre fue invitado a refrescarse con un baño caliente, un masaje suave y una siesta, mientras que yo me senté en la quietud del pequeño jardín enclaustrado. Esta cómoda y muy modesta casa sería la morada temporal de mi padre. Veo que estáis bostezando y cabeceando. Os propongo que vayamos a descansar y tengamos un sueño reparador. Os invito a que volváis mañana al atardecer y os relataré el final de mi historia, dijo Yeshua, mientras colocaba a 2 niños dormidos en los brazos de sus padres y se iba tranquilamente a su habitación.